Gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos el tiempo que le dedican. Es un ejercicio nuevo, vamos a estrenar con ustedes. Primero colaboro en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, escenarios, como se explicó durante la inauguración, muchas que quisiera destacar. En primer lugar, la organización de personas que no trabajan necesariamente en CONACYT y que aportaron, Jesús, Julio Ponce, se dan algunas de las contradicciones profesionales y las actividades que toma más tiempo y energía en los periodistas, aplicar diferentes criterios para darles un orden lógico y unir las noticias es una actividad subjetiva, como muchas del periodismo, con diferentes caminos y diferentes especialidades. Resumir su carrera, ex reportero de investigación y de academia de La Jornada, también fundador y director del suplemento El Economista. Es un periodista de ciencia y también de esta idea, y pues también agradecer a mucho tiempo. Él fue subdirector de comunicación, creador de la revista Bajo Cero, y actualmente él es investigaciones de este centro. Y te agradezco mucho que estés con nosotros, Daniel. El hecho que esté el día de hoy con nosotros, Javier Cruz, físico, periodista, fundador del periódico Reforma y creador de la página. Gracias, Javier. Cada uno de ellos va a fijar su posición sobre la pregunta en cuestión. Ese es el enunciado base. ¿Me hicieras favor, Javier, de empezar tú para avanzar de este lado? Por preguntar, tratar de fijar si voy a alegar que no funciona, porque no es del todo transparente cuándo funciona el periodismo, y no decir nada de mi propia voz, ninguna de mis opiniones, que en televisión dijo pocas cosas, en realidad la economía. Así es como jerarquizan. Es representativo porque tristemente en México una de las carencias que tenemos es cómo jerarquizan, por ejemplo. Pero hay algunas, para la experiencia anecdótica de todos ustedes como consumidores de medios, abran acción de parte, funciona. La otra cosa que tiene esta forma de jerarquizar, en una discusión personal conmigo, diciéndome, mientras no nos he sabido que en ninguna otra instancia tienda ninguno de estos periodistas, y porque así es, en un tono de exasperación que no podría reproducir, etcétera, que dice, más que estar al servicio del ciudadano, la atención, dijo, en México se jerarquiza sobre criterios viejos. A ellos no les sirven los periodistas que hacen periodismo, porque hacer periodismo de periodistas no soy yo. Rápidamente, ¿qué quiero decir entonces cuando digo que queremos que funcione o no? Alegaré que no funciona para los consumidores. Los periodistas en México trabajan para ellos mismos, para su ego, para su cliente principal. La conclusión inescapable entonces es que la conclusión tiene un corolario. Opera bajo una ideología periodística, con su ideología partidista, tiene todo que ver con una ideología de ejercer conchas a los antagonistas del otro extremo de la mesa, que van a poder simular que hacen periodismo con el menor expresión que seguramente habrá, la descripción de cómo sí funciona. No voy a llevar el orden lineal, le voy a pedir a Manuel Meneses. Yo no soy de ningún observatorio periódico en los últimos 8 días. Los últimos 8 días. Todos, parece un congreso, todos, absolutamente principio, porque me encanta, porque para eso esto es para debatir. Realmente, en español y en el sitio de España, en inglés no, porque mi inglés es pésimo, aquí en los periódicos de América Latina, le puse 2006, ¿y qué creen que encontré? NADA, en esta materia. Sí, a reserva de muchísimo, participé muchísimo en evaluaciones de la Ciudad de México. Soy tan crítico como Javo. Realmente se jerarquiza con lo que hay. Se jerarquiza por jerarquizar tal forma o tal o determinada circunstancia en donde se jerarquiza de acuerdo a las informaciones que se van teniendo. Será motivo de entrar a qué tipo de cuál es el tipo de carencia de los que levantaron la mano de que se informan en línea en sitios específicos. ¿Sí? Entonces, como vamos a ver, una última, porque no me quedan 2 minutos, pero me voy a abreviar. ¿Qué índice de credibilidad es un periódico en una norma de 40 a 60%?
darle credibilidad. Entonces, ¿qué vamos a jerarquizar? Tenemos que partir. Estoy de acuerdo en que habemos de egos, creo que va más allá de cuál es la estructura, cuáles son las características. No, dejémoslo para la anécdota de la discusión, con una brillantez y una forma punzante y de una manera… Una frase para ubicarnos qué es lo que estamos viviendo. Cada una de las cosas sobre la mesa, un conjunto de materiales, lo que Manuel llama. Por favor, Daniel. Gracias. Bien, para el público no funciona, ya llevándolo a nuestra materia, una forma de castellar más, y cuya idea principal es que los temas que se difunden duramente menos que lo que hay de política, de qué funciona. Los temas de ciencia, eso por una parte. En un segundo, la repetición que dan los medios a los temas va a dictar las encuestas de CONACYT, que dice que el público, pues es normalmente cuando se hacen encuestas con la gente, ¿cuál sería la solución? Pues oyen, no pensamos, por ejemplo, en fin, argumentos que solucionen el problema, porque los temas que difunden los medios, en este gente investiga más, cuestiona, platica más. Antes, en las secciones de ciencia de muchos, y afortunadamente aquí hay mucha gente que trabaja en centros de encuentras, en vez de eso, una historia pues muy curiosa. Entonces, creo que en ese sentido la agenda generalista contra un periodismo desde la ciencia. Para innovar, muchas veces pensamos, yo lo comento, a nivel de medios, Broso y eso. Entonces, hay programas de noticias. ¿No podrán periodistas de ciencia, no podrán científicos de ciencia? Yo creo que sí. La cuestión, ¿qué es lo que hacemos bien? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿Qué es lo que crecemos? Pues alguien más va a venir no, yo creo que lo que vemos en los medios habla por sí solo. Y le pediría también a Manuel Lino que tiempo de presión de cierre de edición. Por favor, Manuel. Yo voy a defender que sí funciona. Tú trabajas conmigo, tú no te vale. Yo trabajo en una sección de cultura. La cultura normalmente se considera, que es Karl Klaus, que dice, para quien escala función, digámoslo así, o son útiles siempre porque y de algunas otras cosas. Ok, creo que aquí tiene Javier para aquí, donde vamos a empezar por unos a caer en la propia. Voy a partir de un caso que viví en carne propia, aunque no fue un reportaje, dejaba en claro que durante 20 y tantos días, me parece que fueron 24, es decir, Prodigy estaba accesible desde el prestigioso diario El Economista. Híjole, ¿qué hizo mi prestigioso diario El Economista? Me voy a consejos de qué hacer si tu cuenta era Prodigy, de qué hacer, no sé qué. Lo publicamos en internet con nombre. Hubieran retomado nuestra portada. A ver, Carlos Slim, ve quien quiera defender la mía de no haber renunciado por eso. Pero eso, ahí… Ahora vamos a abrir un segundo espacio sobre un insumo que comentó Daniel de la ciencia, una alianza que hace el Consejo Nacional que se levantó en el mes de agosto de 2013 en 40 segundos aquí para decir, 1, información sobre medio ambiente, 2, información sobre ciencia. Todavía en el 2013 tiene como su empresa, pues abriría si alguien quiere la primera reflexión. Que el señor Lino me pida los nombres de los periodistas A a F, cuántas personas, según recuerdo. Yo dócilmente seguí la instrucción. El argumento es la siguiente. Hemos tenido que condenar al pobre señor que hicieron intentos de convocarlos. Fueron convocados y no es periodismo en México. Si estuvieran aquí, yo desoiría al secreto. No puedo. Habiendo dicho eso, y puesto que las noticias en México,
quiero decir rápidamente cómo veo las palabras de ellos, no tenían nada de oscuro, pero es otra historia. Entonces, profesional, cumplir con las 5 Ws y es muy pertinente. Solo que hicieran su trabajo completo empezaría a funcionar. Y luego decía, entraría con la idea de esta mañana, interpretamos que una función esencial, social, podemos rapidísimamente hacer una lista bien nutrida de cuál está en nombre de los ciudadanos, revisando el uso de la información. Por lo tanto, insisto en mi diagnóstico, no funciona la... Hace 2 seminarios, dijo algún colega periodístico, la risa. Pero al contrario, son muy bienvenidas las observaciones. Lo que nos estaba mencionando Javier es que debería haber información. Ustedes son editores de un periódico, de una página online, de un noticiero, llevan una información infame y sin comparar las 5 muy buenas, pues entonces jerarquizaron muy mal. Jerarquiza no, porque es como el huevo y la gallina, se jerarquiza con Javier en el sentido lindo de la palabra, sino a cualesquiera de los puntos que nosotros tenemos muchas lagunas de ignorancia y que son las que tenemos que cuidar. Ya con la idea de meterme al periodismo en línea, porque yo quería saber, en todas las redacciones hay un producto muy importante que no pensamos en lo que quieren los lectores. Yo no voy a hablar de lo que ahora es, que se jerarquiza con lo que hay, pero también tendríamos que ver que tenemos una insuficiencia, habilizo al otro que no me informa absolutamente. De investigadores de la UNAM tiene 59. Entonces, pero no vamos a culpar, eso requiere indagar. No me sorprende la respuesta que se le da al tocayo Lino, dice el 80% que no cree en los periódicos, pues mucho menos. Son 3 cosas. El problema para mí es que ahorita estoy de moderador, pero me preguntaron que quién está de acuerdo en que sí funciona. Yo fui uno de los 3 que dijo que sí. Al auditorio a distinguir entre lo que escuchen entre el mundo, porque el periodismo es la manera de jerarquizar. Y otro elemento que pondría sobre la mesa es proximidad geográfica. Si afecta a un número mayor, implica un cambio de ruta en un proceso. Gracias, moderador, por ponerte de este lado. Un poco distintas. Esto surge a raíz de que traté de encubrir y me enseñaron que hay 3 tipos de público esenciales. A este público en algún sector, así pues ponme un anuncito en mi página, ¿no? O sea, sí, ¿no? Que el público como de alianzas podría ser el boletín, que nos estás mandando boletines, ahí no hay dinero involucrado, pero el público de soporte pues es uno mismo, somos los que hacemos estos 3 públicos. En ese sentido, sin pagarle a nadie, sin hacer nada, pues únicamente debería atender a ese va, no solamente al interés del público en Brasil, como lo vimos hace rato, sino los medios tienen que vivir de algo. Y efectivamente, las personas son respetables, las ideas no. Como mi estimado amiguísimo Javier, nomás para contestar a los golpes bajos. Súper interesante o así, en un pequeño rincón, no fue la de hoy. Puedo creer en un diario que hasta mucho más abajo, pero esencialmente sí creo que ahí tenemos un punto. Tengo otros puntos que analizar, pero bueno, este era nada más. Si funciona o no, en ese sentido estamos viendo si cumple. Sí me mencionaba algo, los medios que sobreviven pues jerarquizan. Entonces, no jerarquizaban bien de acuerdo a lo que menciona anterior, tienen anunciantes. Muchos de ellos, quiero señalar esto, no es sencillo, ¿no? En los institutos, consejos, incluso el federal, pero de repente en los medios, pues entra con una nota, ¿no? Esto pasó de laboratorios que se construyeron en una administración antes, una sola nota. El espacio que le dieron. Vamos, no creo que necesariamente la forma en que jerarquizas, quiere decir que a lo mejor aprovechar para llamar este tema, llevarlo un poco hacia internet, que pone la influencia en los medios para que se tome, vamos a hacer que como público los medios nos hagan caso, pero así son
en los medios de Estados Unidos, de los sitios web, del público en Internet. Hasta ahorita la tendencia es que hay la importancia de que desde los medios trabajemos en la cuestión de qué le puede aportar el periodismo de ciencia, temas que hemos tratado importante, ¿no? Queremos estar diciendo qué es lo importante, tienes que leer lo que al público le interesa, porque a veces pensamos que, no, bueno, es esto científico para, bueno, sobre estos temas que Estoy ansioso de que abramos la discusión. Dice Manuel Meneses, dice, se jerarquiza lo que hay y no vemos el jerarquizador. Es independiente de cómo se jerarquiza. Implica en cualquier redacción asignar recursos. Eso quiere decir asignarlos y asignar el recurso más precioso en el periodismo, que es tiempo. Lo que ha publicado La Jornada como desde que se fundó, si sumamos todo lo que ha escrito. Actualmente le va a llegar al editor para rejerarquizar. Entonces, los medios que sobreviven son los que jerarquizan bien. Supongamos igual de mal que los medios que tienen que competir por los anunciantes. Para abrir este debate a cualquiera de ustedes, posteriormente a Manuel Meneses, y después quisiera pues que… Y dejar tiempo a que ustedes hablen, sus opiniones también serán debatibles, desde luego. Esa, la política ni la economía, entonces ¿para qué le hablamos de eso? Estamos en plan de víctimas, y a los reporteros de ciencia luego nos encanta. Todos aquí como pendiente, voy a hacer una, y es esencialmente cierta. Que no sea ideológico, que sea científico. Existe la ciencia económica. ¿Sabe de algo que sea cierto en economía? Hay certezas en la economía, hay leyes en la economía. Y ahí tenemos los reporteros de ciencia llevar algo. Esa es una necesidad. Eso a lo mejor no está, vamos a entenderla más allá de ideologías. Creo que tenemos una responsabilidad y que no tenemos que andar diciendo, y tienen mi razón aquí los compadres, es por nuestra culpa. Javierito Cruz, pero es extraordinariamente hábil. Si seguimos así, entonces no se va a jerarquizar absolutamente nada. No, me parece que está llevado un poquito de casas editoriales, ha trabajado en algunas, pero es un tema sensacional, ¿eh? De manera como se realiza periodismo en México, en España, que ser muy autocríticos y de los periódicos. Los periódicos si pecamos esto que menciona Javier. Somos capaces de decirles, preguntarles a ustedes, y ustedes que consideran que son los auténticos dueños de la verdad, y es como es. Tenemos que llegar a posiciones movibles y entender que tenemos un… ¿Qué creen? Que uno es el malo o el traidor de la película. Yo ya terminé. Hay que llegar, como dice Manuel Meneses, y coincido mucho, me ha parecido, pero en este tema menos, porque me parece que los ratings son los que imperan. Y no es que no la infraestructura para cubrir cosas, y van a cubrirlas y mandan a cubrir, está mal. O sea, definitivamente las notas de ciencia y tecnología terminan sin hacerlo, pues ya estaríamos ahí todos. Entonces los medios públicos no… Es de nosotros como periodistas de ser más exigentes a los expositores de la mañana, aunque el segundo expositor dijo que bueno, había que hacer que la ciencia era muy valioso, que es hablar de política científica. Me parece que todos esos elementos son muy medios. La audiencia va a demandar, así como hay masa, se ha comprobado, y para los que hemos estado en los medios masivos se ha comprobado que la gente sí quiere contenidos diferentes y sí quiere contenidos interesantes. Entonces, pues hay que trabajar por ellos, pero más allá de estas posturas como antagónicas, más bien proponer contenidos que sí sean realmente interesantes, y para eso el mismo Javier dijo el valor del tiempo, que es preciadísimo, pues tenemos que invertir tiempo y dinero. Gracias. Gracias, Bertalicia. Gerardo Cifuentes, de Muy Interesante. Hola, me gustaría saber a cada uno de los ponentes, ¿cuál es el método de jerarquización ideal para ustedes? Y si tienen algún ejemplo de quién lo esté haciendo bien. Gracias. ¿Alguien contesta? Tomamos la última pregunta, por favor. Bueno, yo nada más quiero coincidir desde la experiencia de mi estado. Soy Lizeth de Colima
y compartirles que en mi estado los periódicos que han tratado de hacer algo diferente, de no ir con la corriente del gobierno, pues han fracasado. Actualmente solamente existe uno y no tiene la capacidad para pagarle a su planta, así que les debe quién sabe cuántas quincenas. Entonces es difícil pensar en una utopía de esa magnitud, ¿no? O sea, en la realidad pues es complicado, a lo mejor cada estado tiene sus características. Un segundo punto que quiero mencionar es también pues la planta laboral que se tiene en los propios medios, ¿no? O sea, si hablas de jerarquizar es que tienes una gama de posibilidades para darle prioridad a unas y otras notas. En mi estado cada periódico cuenta por lo mucho, a lo mejor con 5 reporteros, ¿no? Entonces, ¿qué haces con esa cantidad de información, ¿no? Y para finalizar, algo que está pasando recientemente en mi estado es… Bueno, ya tienes un tema prioritario, por ejemplo, acá tenemos el chikungunya, que está en todos los medios, pero ya tienes ese tema, ¿cómo jerarquizas ese tema, no? Yo tomo los diarios de mi estado en una semana y todos reportan exactamente las mismas cifras. ¿Dónde está la variabilidad del tema? ¿Dónde está otras fuentes de información como reporteros no las estamos dando, ¿no? Ese creo que también es otro punto de jerarquizar, en el que si uno revisa la prensa, es el mismo boletín que envió la Secretaría y por ahí nos hemos encontrado algunos solamente columnistas que el secretario de Salud dice solamente hay menos de 2,000 casos reportados en Colima de chikungunya y uno va a las salas de urgencias y tantas abarrotadas. Y una persona por ahí decía, mire secretario, hay 175,000 familias en Colima y por lo menos cada una tiene un enfermo, así que hay más de 100,000 casos, no se podría decir. Entonces también analizar esa parte, no solamente de la responsabilidad del periodista, sino como consumidores de noticias, qué estamos exigiendo en la calidad de la información. Muchísimas gracias. Voy a pasar aquí el micrófono a la mesa, nada más si nos esperan un momentito, ahí está bien, y pedirle a nuestros coordinadores de producción si nos pueden poner el reloj en 2 minutos cada intervención para que podamos hablar todos. Entonces, hubo una pregunta que lanzó Gerardo Cifuentes. Según ustedes, ¿cuál sería el criterio para jerarquizar idealmente? Y si ven algún ejemplo concreto. ¿Alguien? Javier Cruz. Gerardo, si bien no creo que haya un método ideal, y esta mañana Luisa defendió muy bien el valor de la diversidad en el ejercicio del periodismo, ciertamente sí que tengo ejemplos de gente que lo hace muy bien, pero quisiera empezar por lo menos por un anticriterio. Los periodistas en México confunden y mucho público ha sido llevado a confundir política con políticos. Los políticos en México son los miembros con intereses partidistas directa o indirectamente y son los que dominan las 8 columnas y son a los que se refería el periodista A. Y por cierto, Manuel, para tu tranquilidad, al final daré los nombres, no tengo ningún problema. Lo que yo pondría como un elemento de un buen método de jerarquización es lo que sugerí hace rato. En un punto centralísimo, en el núcleo de importancia, todo lo que tenga que ver con toma de decisiones de política pública. Eso cumple con todo lo que dijo Antimio, que tiene que todas las palomitas que tiene que tener los valores noticiosos, ahí está, no hay nada más que eso. Si podemos después revestirlo con algo que haga que se amplíen los horizontes culturales del público, hombre, tantísimo mejor, ¿no? Y se pueden mezclar ambas cosas. Ejemplos para vergüenza nuestra, porque Bertalicia no es soñar decir que los medios públicos son nuestros, son nuestros. Punto, no está discusión y eso no es soñador, son nuestros, que los utilicen ilegalmente es otro boleto, pero no estoy soñando, son nuestros. Los medios públicos en los Estados Unidos, capital del imperialismo yanqui, son de ellos. La radio pública NPR y la televisión pública PBS jerarquizan de manera muy diferente a como se hace aquí y jerarquizan muy bien. ¿Quién? Manuel. Gracias. Bueno, yo estaba tratando, Gerardo, de evitar, pónganme mis 2 minutos, no me vaya a pasar. Gerardo, estaba yo tratando de evitar justamente decir, las noticias sí funcionan cuando la jerarquización sí funciona cuando la hago yo. Pero bueno, ya que preguntas, a mí me gustaría contarles de una, más allá de los criterios generales, uno que a mí me gustó mucho, también como editor de cultura, pero creo que puede servir mucho en ciencia, que es que Javier ahorita acaba de poner como un poco en segundo lugar, este sentido de pertenencia como al cosmos y a la comunidad humana, que suele estar en las notas
de cultura. Sí me precio, por ejemplo, de darle a una reseña de cine en ocasiones la portada, ¿no? Que normalmente lo he peleado muchísimo porque de pronto digo, es el mejor texto que tenemos, es el texto mejor escrito, nada más leerlo ya nos da gusto, pero además nos está hablando del mundo en que vivimos y quiénes somos y por qué somos así. Y a veces, no sé, las notas de ciencia, a veces en muchos casos de astronomía o de antropología, que pueden no ser una nota, pero que nos dan este sentido de pertenencia, esta tranquilidad espiritual, valen muchísimo la pena y hay que jerarquizarlas. Yo a veces lo hago y creo que es una de las cosas en las que sí me gustaría decir, ay, qué bonito que lo hago. La otra cosa es, sí quiero decir un mea culpa, esta mesa está llena de capitalinos y además más mea culpa porque es una mesa en la que estamos 3 del comité organizador y efectivamente ahora resulta que el soñador era yo, que trataba de poner las cosas en la realidad, yo diciendo que la jerarquización sí funciona. El ejemplo de Colima, compañera, pues efectivamente tiene razón, seguramente no funciona en muchas ocasiones y a lo mejor dije algunas necesidades al respecto. Gracias, Manuel. ¿Alguien más del panel o pasamos la voz? Por favor. Bueno, algo que me gustaría poner como en debate es cuál es el rol que juega la línea editorial de cada medio. No podemos olvidar que es algo que marca una tendencia de una u otra manera, de manera positiva o no. Vemos ejemplos que hay medios que siguen conservando su sección de ciencia, sin embargo otra se ha fusionado con cultura y demás. ¿Dónde queda, ¿no?, ese rol tan importante que es la línea editorial, ¿no? O sea, ¿qué rol juega y cómo lo ven ustedes? Hablando desde los medios, o sea, que ustedes están dentro de los medios y alguien que está trabajando dentro de, pero en medios más especializados, ¿no? Me gustaría la postura. Gracias. Bueno, yo creo que todos ustedes están de acuerdo, perdón. No nos convencieron los del sí. Como decía Javier, defender lo indefendible, pero yo creo que hicieron puntos muy buenos. Yo sí le preguntaría, o volvería a insistir en el punto que señaló hace un momento Javier en relación a Manuel Meneses, de que se jerarquiza con lo que hay. Pues la pregunta es, ¿pero de qué depende lo que hay, no? Porque hay eso y no hay otra cosa, ¿no? O sea, eso también, pues sí es una decisión, en mi opinión. Yo creo que sería muy interesante ver qué podemos hacer en términos de estas encuestas, como la que mencionó Antimio, la última que tenemos, y analizar cuáles son los motivos de que si ahí están esos resultados, si está claro que a la gente le interesan ciertas cosas, que los medios más grandes en general no están atendiendo en su jerarquización. A mí eso ya me indica que o no se enteraron de la encuesta o en realidad no les importa lo que la gente piensa, ¿no? O sea, por ahí puede haber dos hipótesis, ¿no? Que siempre en estas reuniones nos acabamos preguntando qué vamos a hacer para que los editores entiendan la importancia de tener ciencia y tecnología e innovación en sus contenidos y que eso apoya las políticas públicas o le puede dar sustento a nuevas políticas públicas. Que en realidad eso pues sí sería servir mucho más a la gente, ¿no? Y por otro lado, y refiriéndome también al ponente de la mañana, pues muchas veces la cuestión es que el periodista tiene que convencer al que toma la decisión, a su editor, al jefe de información, ¿no?, de que una historia de ciencia vale la pena, y eso empieza porque él quede interesado y cautivado, yo creo, aún con el poquito tiempo que le dedica, y por eso es tan importante lo del cuentacuentos, ¿no? Porque eso es lo que acaba cautivando. A mí una vez me acuerdo que Ceci Rosen, por ejemplo, me contó una vez que cuando estaba en Reforma, cuando ya quitaron la página de ciencia, lo cual fue una decisión espeluznante de parte del Reforma, en mi opinión, pues ella cubría lo que le pedían, pero iba construyendo reportajes, ¿no? Y ligándolos a la agenda política o a la agenda económica, en este sentido, ¿no? Entonces, a mí me encantó el ejercicio del debate, pero yo no creo que ninguno de los Manueles esté de acuerdo en que sí funciona en términos de lo que necesita el público, ¿no? De funcionar al dueño del medio, en fin, ¿no? Pero creo que no nos convencieron, pues porque ellos no están convencidos, les tocó estar ahí. Gracias.
Yo voy a dar una argumentación. Está mal porque me toca ser el referee, pero miren, son los últimos 10 minutos que voy a estar aquí, así es que les voy a decir. Yo he estado en muchas juntas editoriales a las 12 del día y a las 5 de la tarde, donde todos los editores van a vender, es la palabra que se usa, sus notas. Me da mucha pena porque yo he estado como periodista de ciencia, pero también he estado como periodista de política, he sido jefe de información en diferentes medios. Los periodistas de ciencia no saben vender sus notas. Los periodistas de ciencia no leen periódicos que no sean de su sección. No pueden argumentar, y ese es el momento, no en un seminario, no en un congreso, no en un libro, es en la gran batalla, la madre de todas las batallas, que se llama Junta Editorial. Y sin embargo, actualmente, desde mi posición en CONACYT, sí veo notas de ciencia que se llevan las 8 columnas. Por ejemplo, la apertura del Observatorio Hawk en las faldas del Pico de Orizaba se llevó las 8 columnas en crónica. Entonces, periódicos que le dan las 8 columnas a ciencia, ahí está Reforma, que sí se las ha dado, ahí está El Universal, ahí está Crónica. ¿Cómo se consigue? Pues con lo que hay. Si el reportero defiende lo que tiene, va a llegar y tiene que defenderlo en el lenguaje de la Junta Editorial. Por favor. Gracias. Bien, me parece… A la pregunta de qué podemos hacer para cambiar esto. Nada. ¿Qué editor conocen ustedes que esté dispuesto a cambiar algunos de los cuestionamientos legítimos y razonables que plantea Javierito? El único que puede cambiar esto es el público, y es a través de lo que está creando el público. Por ejemplo, si vamos a traer pasado mañana unos indicadores en 12 países de cómo se está comportando el traslado de los lectores hacia los medios, en línea, impresos y todo esto. Y los periódicos están siendo obligados a cambiar. En México es otra circunstancia porque efectivamente hay muchos, es otro tramado, para decirlo de una forma, de esa manera. Nada más para que tengamos una idea, el año pasado en Estados Unidos se abrieron 487 sitios independientes de noticias, casi 10 por cada entidad. Y una parte de estos, la mayor parte de esos periódicos se dedica a colectar información que aparece en otros sitios y a publicarla. Pero algunos ya empiezan a meter recursos y empezar a hacer trabajos de largo aliento. Yo me imagino que algo que podrían tomar la asociación que ahora están hermanando aquí y con una iniciativa quizá empezar a hacer talleres para trabajar con los que vienen atrás. No hay otra. Los editores no vamos a cambiar. Y no lo veo porque no veo ningún editor aquí. Sí. No, editor, que tú eres, no eres el dueño del periódico, es a lo que quiero decir. Sí. Ni tienes la capacidad de jerarquizar los recursos que nos cita Javier. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido va Pero yo creo que es a través de la creatividad y de nuevos esfuerzos de comunicación. ¿Por qué? Porque hay una definición muy hermosa de las redes sociales. Es lo de la gente para la gente. Yo creo que por ahí es donde va a salir. No perdamos de vista que hay una nueva generación de chavitos que ya nacieron conectados como ahora se desea. Yo en lo particular creo que ya me pasé. En lo que pasa el micrófono, nada más me cambio de nombre a periodista L y luego le contesto a Estrella. Gracias. Vamos a darle participación a los seminaristas porque ya estamos casi sobre el tiempo. ¿Me dices cuánto nos queda en total? Por favor. Gracias. Me parece que hay diferentes factores asociados a la jerarquización. Considero que algunos de ellos están partiendo de la cuestión organizacional, la jerarquía que ocupa el periodista en las salas de redacción,
la jerarquía o el lugar que ocupa el director, el productor, el editor dentro del medio de comunicación. Defiendo mucho la postura regional o de la cultura periodística individual. No se jerarquiza de la misma manera en Puebla, en Colima, en Aguascalientes, que en México. Somos un país centralista. Estamos, creo que, permeados por esa ideología en la forma en que entendemos el periodismo en México, y me parece que hay que mirarlo desde sus entrañas en estos sectores individualizados, donde a veces en provincia, bueno, pues no llegan todos los boletines de prensa, no hay consejos de ciencia o de salud precisamente en varias de estas provincias, y entonces el periodismo de ciencia o de salud que se hace es un periodismo muy pobre, muy limitado, que depende justo de ciertas rutinas de producción informativa, como el favorecer cierta ideología política, que ese creo que es otro de los factores de influencia. Estamos enfermos a veces de declaraciones, o el periodismo está enfermo de declaraciones, y por tanto esto también influye en a qué se le da importancia y a quiénes no. ¿Cuáles son los actores socialmente legitimados y mediáticamente también legitimados para aparecer en los diarios, abrir un titular o abrir un noticiero en radio, en televisión, etcétera? Creo que también otro de los factores de influencia son justo los aspectos publicitarios o de mercadotecnia. En provincia hay también o hablo desde mi provincia, desde Puebla, hay una presencia muy notable también de cómo las fuentes que resultan, las empresas privadas, también llegan a influir en el proceso de producción de las noticias. Hay quienes de pronto dicen, bueno, pues hoy vengo a hablar de esto, y es en donde justo se está también ahí presentando esta influencia dentro de la jerarquía de las noticias. Creo que es un tema harto debatible en profundidad, y nada más para finalizar, creo que estamos capturados por los discursos dominantes, sobre todo para decirnos a nosotros los periodistas qué es lo que tenemos que hacer, de qué tenemos que hablar, qué tenemos que cubrir. Gracias. Bien, rápidamente, creo que hay una gran confusión en cuando hablamos de jerarquizar para qué o para quién o a quién le conviene esa jerarquización. Si creemos que el que aparezca una nota de ciencia en la portada porque se inaugura el telescopio, porque va el presidente o porque va algún funcionario, y eso ya le dio un gran protagonismo a la ciencia, yo no sé si eso realmente le está llegando al público. Yo compro mucho la idea de lo que decía Daniel, y creo que es un caballo de batalla muy importante. ¿Hasta dónde quienes estamos involucrados en el periodismo de ciencia estamos tomando en cuenta profundamente a los públicos? Y no solamente partiendo de las encuestas muy de muy bonita calificación del 80% de gente que dice estar interesado en la ciencia, pero que esa misma gente cree en la magia, que esa misma gente está viendo hace rato a la señorita Laura, que esa misma gente tiene supersticiones. Entonces, le voy a hablar de la ciencia, de la noticia, del descubrimiento, de la nueva investigación, y con eso ya estoy posicionando a la ciencia, o estoy realmente entendiendo quién es el público mexicano, qué come, qué consume, qué hábitos tiene, cómo se alimenta, cómo se cura y en qué cosas es en las que cree. Y en función de eso, yo creo que tendríamos que hacer una reflexión profunda de qué es lo que le voy a decir a ese público. Y no sé si ahí tenga que ver el tema de la jerarquización. O sea, yo a veces creo que cuando hablamos de que tenga que tener este protagonismo, es como habla la Iglesia Católica de cómo tendría que estar en las portadas el discurso de Norberto Rivera. O sea, es como una cuestión de profesar una fe, y yo creo que tenemos que llegarle a los públicos en las entrañas y en lo que le toca realmente. Gracias. Gracias. Un momento, ¿tú querías aclarar algo que te habían mencionado? No, ok, perdón. ¿Ya voy yo? Hola, soy Itzel de la UNAM, y bueno, me gustaría, haciendo la misma dinámica que hacían encuestas, bueno, todos sabemos que los gobernantes son nuestros representantes, por tanto me gustaría saber quiénes aquí se sienten representados
por los gobernantes. Ok, bajo la misma lógica de Manuel Meneses, diríamos, bueno, la realidad es que los gobernantes deberían de tener ciertas funciones, hacer su trabajo, ¿no? Y en la realidad, o sea, eso es en la realidad, bueno, no, eso es vaya, cuestión, deberían de hacer, y en la realidad sabemos que no lo hacen. Por tanto, pues no vi manos levantadas. Entonces, creo que diferenciar entre la realidad es una y las cosas son otras es como un poco, no sé, creo que es una gran dicotomía, porque pues en la realidad los mismos gobernantes deberían de tener ciertas funciones, cosa que no lo hacen. En cuanto, bueno, esa es una. Matthew mencionó en una de las, bueno, en su ponencia, que contar historias solo lo hacen los humanos. Creo que es algo, quizá algo muy básico, algo biológico, pero ¿para quién entonces contamos esas historias los periodistas? O sea, creo que la función social del periodista, y él también lo dijo, los héroes se consideran en Seúl a los periodistas, a los maestros, a los enfermeros, a los médicos. Entonces creo que también hay que cuestionarnos la función social que hacen los periodistas. Creo que aquí las personas, o sea, los periodistas hacen pública cierta información. Entonces, ¿para qué hacer público cierta información que va a tener repercusiones en la sociedad? Entonces, creo que resaltar o subrayar la función social que tienen los periodistas, la importancia que implica en los ciudadanos, y no estoy hablando, ni siquiera me estoy metiendo en qué es lo que van a leer los periodistas o los ciudadanos, o qué medio van a escoger, sino cuál es la implicación de los ciudadanos respecto a lo que están recibiendo. Y ahí considero que ya es más la responsabilidad del periodista en cómo construye la información para ser publicada. Y bueno, también desde mi punto de vista, no creo que sea irreal el que, o sea, a fin de cuentas sabemos que todos los medios son negocios, pero creo que empezar por hacer un buen periodismo, o sea, desde los principios básicos de periodismo, de realmente responder a esas preguntas, que lo vemos en una nota informativa, o sea, te responden con quién, el qué, quién, cómo, cuándo, el por qué casi no lo hay, el cómo tampoco lo hay, y los nombres solamente aparecen, es fulano de tal, y la mayoría de las noticias así son. Hay un evento, hay el tercer seminario iberoamericano de periodismo de ciencia, tecnología e innovación, y tal personaje, porque es importante en el medio, estableció tal cosa y dijo, y ya, ahí se queda la nota. Pero si aquí en un debate primero establecimos que se iban a discutir ideas y no personajes, se estaba hablando más, o sea, se estaba resaltando más un personaje. Entonces creo que hay que también tener en cuenta como la función social. Bueno, resaltaría eso. Muchísimas gracias, Itzel. Octavio Plesa. Gracias a los rudos y a los técnicos que nos han tenido aquí. Yo quiero provocar a la mesa para preguntarles algo. Hablan de la jerarquización o no jerarquización y sobre el interés público. Quisiera preguntarles a los cuatro, a los técnicos y a los rudos, sobre la cuestión de la fabricación que se hace, y yo concuerdo con Javier Cruz en ese sentido, de intereses oscuros de las famosas cajas chinas. La caja china se fabrica desde ciertos intereses y eso se construye y se pasa a medios. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo piensan ustedes en este punto? Porque sí existen las cajas chinas políticamente. Antimio Cruz no me dejará mentir cómo se fabrica esta parte de las cajas chinas, y que se hace tema de interés en la mayoría de los medios. Segundo, Manuel Lino dijo algo bien interesante de los públicos, público estratégico y público de soporte. Yo le preguntaría a Manuel o a los dos Manueles, ¿la clase política no es otro público? En el caso de ustedes que están en medios de comunicación masivos, ¿la clase política en este sentido va dirigido a esto? Esas serían mis preguntas. Gracias. Gracias. Por favor, contesta. Es una participación. Entonces, nada más
pueden contestar a la pregunta de Octavio y vamos con la compañera. Yo contesto nada más la mía, que era, perdón, yo no sé qué es una caja china, yo soy biólogo, no soy periodista, entonces no sé de qué estás hablando. Digo, disculpe. A lo mejor es que no en mi medio no hay, que ya era la oportunidad, entonces pues sí sé que hay lugares en donde no hay, o lo ocultan muy bien, hasta el nombre. Y la otra era, perdón, el público, los políticos, desde luego, en El Economista tenemos un suplemento que se llama Los Políticos, de hecho lo paga la Asamblea del Distrito Federal, no tiene una gota de publicidad porque todo el dinero viene de ahí. El convenio con ellos ese es como la alianza, es una de estas formas de público, lo pueden considerar horrible o no, pero les cuento cómo es. Los políticos es perfiles de políticos y el convenio es de vez en cuando toca a los de la Asamblea, digo, toca a senadores, diputados, los que quieras, de vez en cuando toca a los de la Asamblea y presenta una semblanza y ya. Ciertamente no hay ningún convenio de, presentando una semblanza, pues tampoco puedes hacer una nota que lo tumbe, ¿no? O sea, es una nota a modo, digamos, pero bueno, no hay ningún convenio de no te vamos a sacar ningún trapito al sol. Si entrevistándote para una semblanza te sacamos un trapito al sol, pues ay papá, qué bruto eres, ¿no? Y lo haremos, pues, bueno, lo hará el editor de ahí. No sé si alguien quiera contestar la otra. Por favor, nuestra compañera. Gracias. Bueno, María Ramírez, de la Universidad Autónoma de Querétaro, estudiante de periodismo. Y gracias. Primero que nada, quiero aclarar que yo sé que entre el ser y el deber ser hay una diferencia abismal. Pero ahora, desde un punto de vista ingenuo e inexperto de un estudiante de comunicación, voy a expresar mi inquietud sobre el tema. El tema a tratar en la mesa fue jerarquización de las noticias, que la jerarquización de las noticias está mal. Me queda claro que la jerarquización que responden a los medios, que tienen intereses de por medio, en esto que ya habíamos hablado, que este lado de la mesa, izquierda-derecha, soy malísima, que el lado izquierdo de la mesa defendía, me queda claro que sí, o sea, que respondiendo a esos intereses está bien, o sea, la estructura está bien, pero ahora a lo que yo iba era que desde mi punto de vista idealista hasta, podría decir, utópico, creo que para todos nos queda claro que está mal, que si permítanme, que el periodismo sirve y debería servir a la sociedad y a sus intereses. Ahora, idealistamente nuevamente, los medios como constructores de una realidad social o de una realidad y hasta guías en una opinión pública pueden guiar estos intereses. Creo que en cuanto a la jerarquización y en cuanto a esta guía, lo deberían de guiar hacia un beneficio del desarrollo humano de la sociedad. Entonces, ahora mi pregunta como estudiante es, yo como estudiante, ¿debo adaptarme a esta estructura de jerarquización que no puedo cambiar y que ya está estipulada, como lo acabo de escuchar, o debo cuestionarme y buscar alternativas a esta jerarquización? Entonces, bueno, María Ramírez. Muchas gracias, María. Daniel va a hacer un comentario, pero ¿alguien quiere hacer un comentario específico sobre las palabras de María? ¿Sí? ¿Nos permites? Por alusiones. No es por alusiones, la respuesta es sí, debes hacer las dos cosas. Si no te adaptas, no entras, y una vez que estés adentro, lo cuestionas todo lo que puedas, y si haces tu trabajo bien, va a llegar un momento en el que tu conciencia ética te dirá, yo con esto no lo tolero, y entonces renunciarás, o harás lo que tengas que hacer, o lo denunciarás a otros medios, o la respuesta es sí. Pero bueno, hay que comprender cómo funciona, y para comprender cómo funciona también tenemos que relativizar. Responder a intereses no es malo, hacer negocio, Itzel, no es malo. Si no se hace negocio, el medio no sobrevive. O sea, tienes que tener dinero para pagarle a la gente que lo hace, y ustedes van a depender de eso, y mientras más dinero generes, más trabajo va a haber para ustedes. Ahí no hay ninguna cosa mala, y ustedes tienen sus propios intereses, y sí, son intereses egoístas porque se refieren al ego, a ustedes, y no son malos. Está bien que vean por sus intereses. Digo, tiene que haber límites, no se pasen. Pero también dentro de ese interés es cómo puedo vivir conmigo mismo. Y ahí sí tienes que tener una ética, y tu ética te irá diciendo qué es lo que haces. Entonces, sí, étrale y sí, combátelo. Permíteme tantito, iba a contestar.
quisiera hacer un comentario sobre algo que mencionó Antimio, sobre la nota del HOC. Salió en muchos periódicos, salió en muchos medios. Sin embargo, sí quiero señalar que a pesar de que sí se explicó cómo funciona el HOC, la mayoría de las notas fue de política científica. Nosotros, por ejemplo, hicimos una nota sobre el investigador que desde el primer día fue a tomar las coordenadas de dónde iba a estar el HOC cuando no había nada, de cómo se fue construyendo, de todas las historias de vida que se fueron forjando allí, y sin embargo ningún medio mexicano mostró interés. Lo mandamos a la agencia Zinc y bueno, salimos hasta en Antena Radio y nos estuvieron hablando para hacer entrevistas con este investigador. A lo que voy otra vez, insisto, pues los temas, lo que mencionaba Manuel, ¿somos culpables de que no funcione? Sí, sí, o sea, sí tenemos muchos problemas, muchas situaciones difíciles, pero sí también somos culpables de que no funcione esta jerarquización. Los temas, todos los medios trajeron lo mismo, política científica, ¿no? Había mucho más allí que sacar de este tema. Sin embargo, pues allí se quedó y bueno, afortunadamente en otros lados sí llamó la atención y bastante, ¿no? Gracias, Daniel. Guillermo Cárdenas, por favor. Sí, gracias, Antimio. Pues mi postura es un poco parecida a la de Estrella, no me han convencido del todo. Javier, quizás un poco con esa mención que hiciste de los medios públicos. Yo me pregunto si a lo mejor entonces los términos del debate habría que ponerlos entre un poco medios públicos y medios privados, ¿no? Como quiera que sea, y lo mencionaba por acá Gerardo Cifuentes, ¿no? Es importante definir el modelo, ¿no? Hacia dónde queremos ir, pues para tener una base más firme de debate, ¿no? Y bueno, casi me convences, Javier, pero yo creo que todavía faltaría ver el contexto en el que nos estamos moviendo, pensar que, por ejemplo, esta jerarquía que están defendiendo ustedes, este sistema, este status quo, los que dicen que sí funciona, pues es el mismo sistema donde se han producido las muertes de periodistas en Veracruz y en tantas otras regiones del país, ¿no? Y si entonces nos sentamos y decimos, pues esto no así funciona, pues yo creo que no somos soñadores si tratamos de cambiarlo. Otro punto, yo recuerdo a un venerable del periodismo tan venerable como la BBC, en su contexto, Granados Chapa dijo alguna vez que puestos a escoger entre la libertad de prensa y la libertad de empresa, los medios que responden a un interés, pues obviamente pues, no tienen ni siquiera margen de cuestionarse, ¿no? Por supuesto, el libre mercado. Ok, entonces uno se preguntaría, si se va a dejar el juego del libre mercado y se va a hacer una competencia por las notas, pues entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con los medios internacionales cuando le dieron cobertura? Vamos a pensar en El País, cuando le dieron cobertura al hallazgo del bosón de Higgs. Medios europeos, medios estadounidenses le dieron una cobertura extraordinaria, incluso a la participación de científicos mexicanos, y los medios nacionales, pues escasamente por ahí alguna mención, ¿no? Entonces, eso me habla también de que la jerarquización no está funcionando. No es que se les tuviera que mendigar a los medios para que publicaran un pedacito de información en primera plana, es que fue el hallazgo del bosón de Higgs y cuántas primeras planas suscitó en Europa y cuántas hubo en México. Creo que pues, esa era una pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? Gracias, Memo. Una intervención de Raúl y estamos por cerrar. Si están de acuerdo, hacemos una ronda de conclusiones de cada uno de los panelistas. Y bueno, Raúl me parece muy interesante, es periodista, es editor y es gente que puso su dinero en crear un medio de comunicación y que No es cierto. se las juega todo el tiempo para que sobreviva ese medio, el innovador. Gracias por el anuncio. Esta es una pregunta muy dirigida y respetuosamente se la hago a Manuel Meneses. Manuel, tú tienes un medio muy reconocido que se llama Investigación y Desarrollo y tiene muchísimos años
La pregunta es, ¿cómo jerarquizas tú la información que ahí presentas? Es muy exitoso y me parece muy interesante que se los puedas exponer aquí a los presentes y el papel que juega tu línea editorial. Aprovechamos, Manuel, para iniciar la ronda de conclusiones. Concluyo para no abusar del tema. Es una pregunta muy interesante. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos dedicamos a generar una información de lunes a domingo de un caso de éxito de una investigadora o de un investigador mexicano. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es una información bastante difícil de conseguir, pero sencilla de redactar. Entonces, no tenemos tanto, si hacemos mensualmente un programa, cuáles son las informaciones que vamos a manejar. Tenemos una página web donde destacamos mucho otras informaciones que encontramos en el ecosistema. Y realmente no publicamos mucho las noticias de forma destacada, porque, aunque ustedes no lo quieran creer, no tenemos tantas visitas cuando hay un caso de éxito. Sí las damos, pero tenemos que ver lo que hacemos el lector. Sin embargo, sí tomo lo que decía Javier, necesitamos pasar una etapa de periodismo más profundo, más de trazo. ¿Cómo la jerarquizamos? Muy sencillo, partimos de la premisa. Si no está en Google, hay que ir por ella. Si esta investigación no está en Google, ya como caso de éxito es lo que vamos a ir por ella. O sea, tratamos de crear algo que no existe, que para nosotros es fundamental. Y muchas gracias por la intervención de todos. Bien, yo a manera de conclusión quisiera pedir que no la hiciera yo, que la hicieran ustedes. Creo que la pregunta en sí era tramposa, tratar de decir algo sí o no en un tema tan complejo, pues en cierto sentido no se vale, ¿no? Pero vamos a ponerlo como de la línea para arriba. Hace rato nadie levantó la mano cuando decíamos que sí. Vamos a decir, no que se lo creen sí o no, sino que lo creen en los argumentos del sí funciona, con sus asegúnes y demás, pero que se lo creen más o menos. Si por favor le matan la mano a aquellos que creen por arriba del 60%, por favor, o del 50%, ya que nadie está levantando la mano. ¿Alguien cree que la jerarquización sí funciona? Qué barbaridad, qué derrota. Yo por mi parte, sí hubo 1, 2, la mesa también vota, ok, 3, 4, 5, 6, ok. Bueno, pues por lo menos, de acuerdo a los criterios de Javier, gané. Ahorita a lo mejor les dice por qué. Por mi parte considero que la opinión de, a veces los periodistas de ciencias nos ponemos como los periodistas que quieren que la opinión del nuncio apostólico salga siempre en primera plana. Esa fue para mí la opinión ganadora del debate de hoy. Gracias. Daniel Chávez. Bien, como periodista es difícil, siempre he sido enemigo de las posiciones de sí o no, de todo o nada, pero bueno, nos tocó y hicimos esto. Yo creo que los que están aquí, los que estamos aquí, y muchos de los que no están hoy aquí, han hecho muchísimo por posicionar los temas de ciencia. Se han fundado medios, se han fundado secciones, se ha hecho muchísimo trabajo, a veces en condiciones realmente difíciles, y en muchos sentidos se podría decir que hemos puesto nuestro granito de arena. Pero yo creo que necesitamos analizar mucho del trabajo que hacemos, necesitamos de mucha autocrítica, pensando en crecer, pensando en llegar todavía a más público, porque en mi opinión, al paso que avanza la ciencia, al paso que el medio ambiente se deteriora, por ejemplo, y al paso que México sigue perdiendo oportunidades en espacios tecnológicos, sobre todo, no necesitamos poner granitos, necesitamos poner tabiques, necesitamos poner muros. Entonces, en ese sentido, creo que el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, ahora con la convocatoria de apoyos a proyectos de ciencia que hace el CONACYT, es muy importante para que surja toda una nueva generación de gente que
se dedique a esto y que pues juntos busquemos dar otro paso. Sí, insisto, se han hecho cosas muy importantes, pero creo que lo normal sea que apuntemos a crecer mucho más porque se necesita. 3 cosas rápidamente. Primera, otros mundos existen. Aquí hemos estado discutiendo cómo se jerarquiza en México. Me consta que hay otros lugares en donde se jerarquiza de otra manera y los medios comerciales sobreviven. Yo no tengo noticia de que The Guardian esté pasando el sombrero en el metro en Londres para sobrevivir y ciertamente no es un Al Jazeera tampoco, no es el único ejemplo. Nombré aquí NPR, PBS, desde luego la benemérita BBC, a veces hasta la televisión española jerarquiza bien, lo cual realmente debería darnos esperanza a todos los demás. Si ellos pueden, me cuesta trabajo pensar quién no puede, pero aunque me cuesta trabajo, lo encuentro. El argumento más fuerte aquí en contra de los que criticamos y ponemos en tela de juicio la forma en la que se jerarquiza en México parece haber sido, según entendí, que nos cuesta mucho trabajo hacer buen periodismo. El mercado no nos deja, la ideología no nos deja, el gobierno no nos deja, el público no nos deja. Está muy difícil hacer buen periodismo en México, pero eso sí, llámenos periodistas y llámenos medios periodísticos. Lo hacemos re mal, pero somos periodistas. Bueno, entonces lo único que yo he hecho aquí ha sido, y no a partir de mis opiniones, sino de citas de otros periodistas y de cosas que están en cualquier libro de periodismo, montar un argumento que se dirige a jerarquicen como si fueran buenos periodistas y vamos viendo a dónde responde el público, si eso se sostiene suficiente tiempo, porque históricamente no se sostiene. La única conclusión que a mí me gustaría dejar por mi parte es que me felicito durísimamente de que hayamos tenido este espacio de discutir periodismo. Es tan difícil juntar periodistas en México para discutir periodismo y año tras año veo que los que están más dispuestos a discutir periodismo son los periodistas de ciencia, razón por la cual me siento orgulloso de ser uno de ellos. Gracias. Pues yo le doy gracias a todos los participantes, a Manuel Meneses, a Manuel Lino, a Daniel Chávez, a Javier Cruz, a cada uno de ustedes y suscribo y apoyo lo que acaba de decir Javier Cruz. Dentro de las diferentes fuentes periodísticas, en este momento los únicos que están discutiendo sobre sí mismo y sobre la metodología de trabajo y la manera en que debemos corregirnos, aprender y hacer algo mejor, pues en este momento somos quienes participamos en periodismo de ciencia, algo que los científicos nos han enseñado y a lo que aspiramos a hacer, ejercer el pensamiento crítico para avanzar. Gracias a todos ustedes y que tengan buena tarde. Continuamos con el seminario. Gracias.